Muy buenas a todos ustedes en el canal de Racer, sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy, si no lo saben por el título que siempre señalo arriba y es abajo, aquí está el título. Y si no lo saben por el thumbnail o porque tengo un turbo aquí, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de turbocargadores. Pero antes de empezar con el video de hoy, por favor déjanos tu like, eso nos ayudaría bastante a seguir creciendo. Nos dejes un comentario, compartas el video si es posible con tus amigos y si todavía no estás suscrito, te suscribas. Aparte de eso, síguenos en Instagram en @TheRacerSchool para más contenido de tu canal favorito aquí en YouTube. Como muchos de ustedes ya sabrán, aquí en el canal estamos familiarizados con el tema de los autos turbos. Tenemos 3 proyectos que tienen turbo actualmente en el canal y hemos hablado de diferentes proyectos con turbo a lo largo de la vida de nuestro canal en los diferentes videos que tenemos. Pero también sabemos que muchos de ustedes tienen muchas dudas, tienen mucho espacio en blanco en lo que a turbo se refiere, y en el día de hoy vamos a tratar de disipar algunas de esas dudas, hablar acerca de algunos conceptos acerca de los turbos y explicar de una manera simple cómo funcionan. Aquí tenemos nuestro turbo, el que va a servir como ejemplo para explicarles las partes del turbo en sí y su funcionamiento como tal. Entonces tiene un lado caliente y tiene un lado frío. Lado caliente porque por acá pasan los gases de escape y es la parte del turbo que más se va a calentar. Y por acá pasan los gases de admisión o el aire que entra a la admisión y es el aire más frío. Esta parte por lo generalmente sí se puede tocar cuando el auto está funcionando. Esta será imposible, esto llega a colocarse al rojo vivo. Entonces por eso tenemos un lado caliente y un lado frío. Luego dentro de ambas conchas de admisión y escape tenemos una turbina de cada lado, una turbina de admisión y una turbina de escape. Y ambas están unidas por un eje que atraviesa el turbo. Cuando hablamos de que tenemos un turbo en balineras o en bujes, es básicamente el sistema que se encarga de soportar ese eje que está en medio. Los turbos en balineras son mucho más eficientes y también son mucho más caros, son mucho más difíciles de reparar y sus componentes son mucho más costosos. El funcionamiento como tal es en el que los gases de escape entran por acá, por este agujero de acá, y hacen girar por la forma que tiene la concha de escape la turbina de escape del turbo. Como ya dijimos que está unida a un eje a la turbina de admisión, la turbina de admisión también va a girar al mismo tiempo, pero esta, por el diseño que tienen las aspas, lo que hace es succionar, crear una succión de aire. Ese aire lo va a meter aquí dentro de la concha de admisión, lo va a comprimir y lo va a enviar de manera forzada hacia la admisión y por ende hacia dentro del motor. Luego tenemos obviamente que lubricar el sistema que hay dentro, ya sea de bujes o balineras, y eso se hace mediante un agujerito acá de lubricación, que es ese que está ahí. Y aparte tenemos que drenar ese aceite que estamos metiendo dentro de nuestro turbo y sale por abajo por el drenaje y se envía hacia el cárter de nuevo. Cuando añadimos un turbo a nuestro auto, lo que estamos haciendo es multiplicar la cantidad de aire que este auto puede respirar. Y si tenemos gasolina para quemar ese aire adicional que estamos introduciendo a nuestro motor, vamos a tener entonces ahí un incremento de potencia. De todos los power adders, sea turbocargador, sea supercargador, sea óxido nitroso, lo que hacen es incrementar la oxigenación, el aire que está dentro de nuestro motor, para así generar una combustión mucho más fuerte y generar mucho más potencia. Obviamente esto tiene unas explicaciones mucho más estrambóticas, pero esa vendría siendo la explicación más simple de por qué un turbo, un supercargador, un óxido nitroso genera más potencia. Ya sabiendo entonces cómo funciona un turbocargador, cómo es que aumenta la potencia en nuestro motor, vamos a hablar acerca de los tipos de setups de turbo que podemos encontrar comúnmente. Cuando nos referimos a tipos de montajes de turbos, setups de turbos, el más común es el single turbo o el único turbo, para decirlo en español. Single turbo en inglés, un solo turbo en español, y es el que tenemos en cero, por ejemplo, o el que tenemos en Revi, y consiste, como su nombre lo indica, en tener un solo turbo. ¿Cuál es la ventaja y desventaja de tener un solo turbo? La ventaja es que es mucho más simple el sistema, solamente tenemos un turbo que alimentar, es un espacio más reducido, es menos peso, toda esa cuestión. Pero tiene el handicap de que si tenemos un turbo muy grande, no va a ser tan eficiente en bajas RPMs, ya que requiere que el motor, como ya ustedes saben que el turbo se mueve por gases de escape, genere suficientes gases de escape para hacer girar la turbina del turbocargador lo suficientemente rápido para generar presión.
Entonces en baja RPM, donde el motor no está en su rango de eficiencia, no va a generar tantos gases de escape, entonces va a hacer que el turbocargador gire más lento. Eso a su vez puede ser también contraproducente si tenemos un turbo muy pequeño. Si nuestro turbo es muy pequeño, en bajas revoluciones va a necesitar menos gases de escape para hacer girar rápidamente la turbina del turbocargador y comprimir el aire, ¿verdad? Y enviar presión hacia adentro de nuestro motor. Pero en altas revoluciones va a girar tan rápido que lo que vamos a tener es un efecto contraproducente. Va a girar tan rápido que va a perder eficiencia, porque las aspas van a empezar a, en vez de succionar el aire, cortarlo. Entonces van a evitar que este aire como que entra al motor, entonces va a perder libras de presión. Por eso cuando tienes un auto turbo cargado con un turbo pequeño de fábrica, por lo general tienen un pico muy alto de libras, va a generar mucha presión en un rango de bajas a medias revoluciones, y luego en altas revoluciones va a tender a perder boost y va a caer fuera de su rango de eficiencia. Entonces esa es la explicación del Seagull Turbo. Luego tenemos lo que sería Sequential Turbo en inglés, o turbos secuenciales. Estos vendrían siendo dos turbos, lo que podría llamarse también biturbo, un turbo pequeño para bajas revoluciones y un turbo grande para altas revoluciones. Como ya expliqué anteriormente, el turbo para bajas revoluciones, al ser pequeño, va a tener más eficiencia en un rango de bajas a medias revoluciones, y el turbo grande va a funcionar para cuando el turbo pequeño salga de su rango de eficiencia, el turbo grande brillar. Esto tiene sus ventajas y desventajas, obviamente. Tenemos la gran ventaja de que tenemos un buen rendimiento en bajas revoluciones y en altas revoluciones, pero tenemos la desventaja de que tenemos un sistema mucho más complejo que genera mucho más calor, porque tenemos dos turbocargadores que están ahí calentándose, porque la turbina de escape solo se pone más y más caliente, entonces se está calentando más la bahía del motor. Tenemos un sistema que ocupa mucho más espacio y que es mucho más pesado. Junto con el sistema secuencial, podríamos decir que paralelo a él está el sistema Twin Turbo. Cuando decimos Twin Turbo, ¿qué queremos decir? Que tenemos dos turbos gemelos, dos turbos iguales. Eso es todo. Tenemos dos turbos que están generando presión al mismo tiempo. No quiere decir que porque tengo dos turbos, entonces si tengo 10 libras de presión en uno y 10 libras de presión en otro, el auto genera 20 libras de presión. Esa no es la manera en la que funcionan las libras. Tenemos solamente 10 libras, pero sí tenemos el flujo de aire combinado de los dos turbos individualmente de 10 libras y 10 libras unido. Entonces tenemos un flujo de aire mucho más grande. Entonces vamos a hablar un poquito más del tema de las libras más adelante. Otro sistema de turbo que se usa bastante en estos días es el turbo Twin Scroll, así se llama. ¿Qué quiere decir que tienes un turbo Twin Scroll? Que tienes un turbo que tiene una concha de escape o un lado de escape dividido en dos. Y ahora, ¿qué quiero decir con esto? Recordemos que tenemos acá nuestra concha de escape que tiene un hueco gigantesco acá. Este es un turbo normal. Si tuviéramos entonces un turbo Twin Scroll, tendríamos acá dos aberturas. Es decir, la concha de escape estaría dividida en dos. Entonces tendríamos dos conchitas de escape, por así decirlo. ¿Qué hacemos con esas dos conchas de escape divididas o esa concha de escape dividida? Eso se usa para manejar el tema de las pulsaciones de los gases de escape del motor. Cuando tenemos, por ejemplo, un motor 4 cilindros, solamente vamos a estar generando gases de escape en 2 cilindros a la vez, lo que quiere decir que muy probablemente el 1 y el 3 y luego el 2 y el 4 van a generar gases de escape. Entonces lo que vamos a tratar es que el 1 y el 2 alimenten una concha de escape y luego el 4 y el 3 alimenten otra concha de escape. Esto con la idea de que sea más eficiente. Una pulsación va empujando a la otra y así sucesivamente, y hace que el turbo sea más eficiente. Eso también tiene sus consecuencias, y es el tema de que tenemos que tener entonces un control de presión de los gases de escape o un control de la presión del turbo más preciso. Necesitamos dos wastegates. De las wastegates hablamos en otro video donde explicamos que son el componente que se encarga de controlar la presión del turbo, pero eso no nos incumbe en este video. Es un turbo mucho más costoso que un turbo normal, y también necesitamos un múltiple diseñado para tener un turbo Twin Scroll. Entonces hace que los costos sean más altos, pero es un sistema más eficiente. Y luego tenemos el turbo de geometría variable. ¿Qué es el turbo de geometría variable? Es un turbo que cambia su forma interior en la turbina de escape para generar
mejor rendimiento en ciertos rangos de RPM. ¿Esto qué quiere decir? Que la computadora del auto ya está programada para decirle al turbo qué quiere de él a qué revoluciones para que sea un turbo más eficiente. ¿Cuál es el problema de estos turbos? Que por lo generalmente, hasta donde yo sé, no son muy buenos para generar mucha potencia. Entonces no los vamos a ver en autos o preparaciones o setups de muchísimos caballos de autos de competencia, pero son muy buenos para el rendimiento y la optimización de el motor. Ahora vamos a hablar acerca de las libras y a qué nos referimos cuando hablamos de que manejamos 5 libras, 10 libras, 15 libras. ¿A qué se refiere esto? Básicamente las libras o las PSIs o los bares son una medida de presión que se usa para eso, medir la presión. Cuando decimos entonces que tenemos un auto que está a 5 libras, quiere decir que nuestro turbo está generando 5 libras de presión, y esas 5 libras de presión es el aire que estamos enviando hacia nuestro motor de manera forzada. Lo mismo cuando hablamos de que tenemos 15 libras, 20 libras y así sucesivamente. Cuando yo digo Revy tiene 20 libras y digo Cero tiene 15 libras, o digo el Mustang Twin Turbo maneja 10 libras, no pueden pensar que porque Revy tiene 20, Cero tiene 15 y el Mustang Twin Turbo tiene 10, Revy tiene más potencia que todos porque es la que maneja más presión. No funciona de esa manera. La manera en la que el tema de las libras funciona es cuánto aire puede mover el turbo de X o Y auto a esas determinadas libras. Podemos tener turbos muy pequeños que por su característica de ser tan pequeños generan muchísimas libras para generar potencia. Entonces podemos tener turbos que generan 40 libras de presión y nada más dan 300 caballos en un motor 4 cilindros. O podemos tener turbos como el de Cero, que a 15 libras pueden generar más de 400 caballos en un motor 4 cilindros. ¿Sí ven ya a qué me refiero? Y tenemos lo que en mi país se llaman pitillos, en tu país se puede llamar pajilla o popote, o en inglés straw, creo que se dice así, no me acuerdo. Si sabes cómo se llama esto o cómo se dice esto en tu país, déjalo en los comentarios. Para efectos de mi país le voy a decir pitillo. Entonces tenemos este pitillo, miren, el diámetro es súper pequeño, el tubito. Lo comparamos con este, que es mucho más grande. Si yo quiero sacar la misma cantidad de aire que yo puedo lograr expulsar de este pitillo, con este voy a tener que aplicar mucha más presión para poder equiparar el flujo que puedo hacer con este. Es un ejemplo súper simple que se puede extrapolar a los turbos. Si un turbo es más grande, con menos presión va a ser capaz de mover mucho más aire que un turbo pequeño que necesita mucha presión para mover la misma cantidad de aire que mueve el turbo grande a bajas libras. Habiendo dado ya el ejemplo anterior, ya saben entonces por qué no podemos hablar solamente de libras, sino que tenemos que especificar el turbo. Sabiendo ya las libras, sabiendo ya el turbo que tienes y el combustible que tienes, puedes saber entonces con una mayor claridad si tu motor puede aguantar X cantidad de libras con X turbo. No en todos los casos es así. ¿Cómo sabe uno entonces que el motor de una persona aguanta 15 libras con el X turbo? Eso se responde mediante la práctica y los ejemplos de autos ya conocidos. Por ejemplo, cuando tienes una plataforma muy famosa como lo es el motor de Cero, que es un B18C, o como lo es el motor de Revy, que es un K20A2, son motores muy famosos, son motores a los que les han puesto cualquier cantidad de turbos. Es muy fácil buscar en internet cuándo se parten estos motores, a qué potencia y qué potencia generan con X turbo, con X combustible, con X presión. Entonces es muy fácil saber y documentarse en ese tema cuando tienes un motor o una plataforma muy famosa. Otra pregunta súper común es el tema de cuánta potencia puede soportar un motor con un turbocargador, cuánta potencia puedo sacarle a mi motor estando original. El turbo es más fuerte en el motor que un supercargador o que óxido nitroso, y ese tipo de dudas que se generan. Para responder esto hay que pensar entonces en la manera en la que el turbocargador entrega la potencia. Cuando tenemos un turbo mediano o grande, generalmente la potencia, como ya les había hablado anteriormente, se genera cuando el auto entra en su punto de eficiencia y el turbo está girando muy rápido, que suele ser cuando estamos arriba en las revoluciones. Por lo tanto, abajo, a medida que va subiendo el auto de revoluciones, va subiendo suavemente la cantidad de presión que va generando nuestro turbo hasta llegar a nuestro pico máximo, que va a ser cuando estemos arriba de las revoluciones. Esto por ende es mucho más suave en el motor,
va subiendo de una manera mucho más fluida, no va generando tanto estrés en los componentes internos del motor. Es por eso que muchos autos turbo pueden generar el doble o hasta el triple de potencia de la potencia que generaba el motor estando en su estado original. Esto no es así en todos los casos, ya que hay motores que son mucho más débiles que otros, hay componentes internos más débiles que otros y que son más propensos a fallar en ciertos motores que en otros, pero generalmente el turbo suele ser mucho más suave con los motores cuando tenemos un turbo grande que dígase un supercargador o un óxido nitroso, ya que estos suelen generar la potencia de una manera mucho más instantánea en un rango mucho más bajo de las RPMs, y esto por lo general suele ser lo que genera estrés en los componentes internos y lo que termina dañando nuestro motor. Sé que hay muchas cosas que no expliqué en el video, por ejemplo términos como el lag, qué es el boost cut, qué es el overboost y ese tipo de cosas que muchos de ustedes preguntan constantemente. Si quieres que haga un video específico hablando de ese tipo de términos y palabras que usamos a lo largo de los videos, que a veces quedas como que no sé a qué se refiere con eso, déjalo en los comentarios para hacer ese video al respecto. Pienso que era pertinente toda la información que hay en este video para aclarar muchas dudas del funcionamiento de estos aparaticos súper importantes que nos hacen tan felices, que son los turbocargadores y ayudan a autos como este a ser rápidos. Y nada, entonces creo que era pertinente hacer este video. Creo que se aclararon muchas dudas, y si quieres que hagamos otro video de lo que mencioné anteriormente con los términos y todo eso, explicándolo así en detalle, sintetizado y fácil de digerir, lo vamos a hacer para ti. Entonces, si este video te gustó, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Recuerda dejarme un comentario, siempre lo estamos leyendo, siempre lo estamos respondiendo. Si no estás suscrito, suscríbete para que no te pierdas el video del que estamos hablando y no te pierdas próximos videos como lo que vamos a hacer ahora con Cero, que seguirán varias cositas, y nos vemos en un próximo video. Adiós.